Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Siempre he creído que hay verdades enterradas bajo siglos de secretos, historias que la Iglesia jamás permitiría que salieran a la luz. Por eso, cuando logré que el padre Piamonti aceptara hablar conmigo después de rechazarme varias veces, supe que estaba a punto de escuchar algo que pocos habían oído. Le agradecí por su tiempo, pero él solo asintió con cansancio. Me pidió que apagara mi grabadora. Lo que iba a contarme, dijo, no debía quedar registrado en nada que pudiera ser usado en su contra. Nos sentamos en una pequeña habitación con luz tenue. No había imágenes de santos ni crucifijos, solo estanterías repletas de libros antiguos. El aire estaba cargado con el aroma de papel viejo y humedad. «Escuche bien, muchacho», dijo con su voz rasposa. «No le estoy contando esto para que se asuste. Se lo cuento porque si usted ha llegado hasta aquí, entonces ya es demasiado tarde para ignorarlo». Me acomodé en la silla, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió mi espalda. Saqué mi libreta y esperé. Durante muchos años fui un exorcista dentro del Vaticano, comenzó. No uno cualquiera, sino uno de los pocos autorizados para acceder a documentos restringidos, a casos que nunca se hicieron públicos. Fui un hombre de fe inquebrantable, hasta que leí algo que no debía. Bajó la mirada un momento, como si dudara en continuar. En la biblioteca secreta del Vaticano hay secciones a las que ni siquiera los obispos pueden acceder. Un día, por accidente o por destino, encontré un manuscrito sin título ni referencia. Solo tenía una fecha, 1689. ¿Qué contenía?, pregunté ansioso. El padre suspiró. Relataba un exorcismo en la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia más antigua del mundo cristiano. Pero este no era un caso ordinario, no se trataba de un demonio cualquiera. Lo que intentaban expulsar no era algo que debiera estar en este mundo. Se inclinó un poco hacia adelante. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si reviviera cada palabra de aquel texto. Aparecía un nombre repetido varias veces en el manuscrito: Papa Negro. Al principio pensé que se refería a una figura simbólica, algún líder hereje de la época, pero cuanto más leía, más entendía que era algo real. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Lo único que se escuchaba era el goteo de una tubería en algún lugar de la casa. ¿Quién o qué era el Papa Negro?, pregunté finalmente. El padre Piamonti se pasó la mano por el rostro antes de contestar. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que los hombres que intentaron aquel exorcismo pagaron con sus vidas. La basílica se volvió un campo de batalla. Los vitrales estallaron sin razón. Las paredes lloraban sangre. Y lo más aterrador fue lo que escribieron en los últimos fragmentos. Algo dentro de la iglesia gritó en un idioma que ningún hombre reconocía. Apreté mi libreta con fuerza. Esto ya no sonaba como un simple cuento de horror. ¿Qué pasó después?, pregunté en voz baja. El padre Piamonti cerró los ojos por un instante, como si tratara de borrar la imagen de su mente. El papa de ese tiempo fue hallado muerto en su habitación, colgado con una cuerda dorada. Y después de eso, silencio. Los registros terminaban abruptamente, como si todos hubieran decidido olvidar. Intenté saber más, continuó el sacerdote. Busqué otros documentos, hice preguntas, y en menos de una semana fui destituido. Me prohibieron volver a Roma. Traté de disimular mi escepticismo, pero había algo en su tono que me hacía dudar de mis propias creencias. ¿Por qué no lo han silenciado?, pregunté con cautela. El padre Piamonti sonrió con tristeza. Tal vez creen que nadie me tomará en serio, o tal vez
Saben que ya es demasiado tarde, que lo que se intentó expulsar en aquel exorcismo nunca se fue, que sigue aquí. La historia que estaba escuchando era aterradora, pero al mismo tiempo sentía que el padre Piamonti se estaba conteniendo. «Padre», dije con cautela, «todo esto suena como un gran misterio, pero necesito que sea más concreto. ¿Qué fue exactamente lo que leyó? ¿Qué hacía ese papa que era tan terrible?» El sacerdote suspiró, como si esperara esa pregunta. «Muy bien, joven, pero le advierto que, una vez escuche esto, ya no habrá vuelta atrás». Se inclinó un poco hacia adelante y su voz se volvió más grave. El manuscrito mencionaba a un papa, cuyo nombre no figuraba en los registros actuales. Un hombre corrompido por fuerzas oscuras. Alguien que comenzó a desviarse de los principios de la Iglesia. Se entregó al pecado de manera abierta. Al principio fueron solo rumores, pero pronto comenzaron las advertencias. El sacerdote bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera oírnos. 3 clérigos intentaron confrontarlo, y cada uno encontró una muerte espantosa. Se acomodó en la silla, entrelazó los dedos y respiró hondo antes de continuar. El primero fue el obispo Santori, un hombre de avanzada edad, fiel y respetado dentro del Vaticano. Se dice que fue el primero en levantar la voz contra las conductas del Papa. Una mañana, su ayudante lo encontró muerto en su despacho. Su boca y sus ojos estaban cosidos con un hilo negro, como si alguien hubiera querido silenciarlo para siempre. Su piel estaba marchita, grisácea, como si le hubieran drenado la sangre. Sin embargo, no había una sola gota en el suelo ni en su ropa. Simplemente estaba seco, como una cáscara vacía. Me estremecí. ¿Cómo explicaron su muerte? Dijeron que fue un castigo divino por cuestionar la voluntad del Santo Padre, respondió con amargura. Pero Santori no fue el único. El padre Piamonti pasó la lengua por sus labios resecos antes de continuar. El segundo fue el cardenal Vincenzo Malaspina. Él no se enfrentó al Papa en público, pero sí en privado. Según el manuscrito, fue a la cámara papal y le habló en voz baja, con respeto, pero con firmeza. Los sirvientes que estaban cerca cuentan que la conversación terminó con un grito, y el cardenal salió pálido, sudando frío. Esa misma noche, decidió rezar en la catedral antes de dormir. El padre hizo una pausa. ¿Y qué pasó?, pregunté, casi con miedo a la respuesta. Los monjes que estaban en el templo lo vieron arrodillarse ante el altar, susurró el sacerdote. Apenas juntó las manos para orar cuando su piel comenzó a abrirse en cortes profundos, como si algo invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. No hubo cuchillos ni manos humanas que lo tocaran. Simplemente, su carne se partió en líneas rectas y la sangre manchó los escalones del altar. Cuando los monjes corrieron a auxiliarlo, el cardenal estaba muerto. Su rostro reflejaba un terror indescriptible y su carne estaba marcada con símbolos que nadie pudo entender. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Eso no puede ser real», susurré. El sacerdote me miró con una expresión grave. «No tiene que creerme. Solo le cuento lo que estaba escrito». Me pasé una mano por la cara. «¿Y el tercero?», dije con voz tensa. «¿Qué le pasó al tercero?». El padre Piamonti guardó silencio unos segundos antes de responder. «Era un monje. Nadie recuerda su nombre porque fue borrado de los registros, pero en el manuscrito se le menciona como el acusador. Se dice que él fue el único que no temió señalar al Papa en un consejo privado. Les advirtió a sus compañeros que algo maligno se estaba gestando en el interior de la iglesia. Esa misma noche, los monjes lo encontraron en su celda. El sacerdote hizo una pausa, como si dudara en decir lo siguiente. Lo hallaron sentado en su cama, pero su cuerpo estaba doblado de una manera imposible, como si le hubieran quebrado cada hueso desde dentro. Su cabeza tocaba sus propios pies y sus brazos estaban torcidos en ángulos que ningún ser humano podría alcanzar sin morir instantáneamente de dolor.
No había señales de lucha ni de forcejeo. Simplemente, su cuerpo se había roto. El silencio se hizo insoportable. Después de eso, continuó Piamonti, nadie volvió a desafiarlo. Y ahí fue cuando todo comenzó a salirse de control. El padre Piamonti me observó con la misma seriedad con la que había relatado los macabros finales de los clérigos que osaron desafiar al Papa. Se notaba que cada palabra que estaba por decirme pesaba en su conciencia. Ya no se hablaba del tema en los pasillos ni en los concilios. Los cardenales se miraban entre sí, con miedo en los ojos, como si el simple hecho de mencionar lo que estaba pasando los convirtiera en el próximo objetivo. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para lo que venía a continuación. Pero la situación no mejoró. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. El Papa comenzó a salir de los aposentos papales por las noches. ¿Salir? ¿A dónde? Nadie lo sabe con certeza, dijo Piamonti. Pero los guardias de los pasillos juraban que lo veían caminando en las sombras, como si se deslizara en vez de pisar el suelo. Al principio, creyeron que era una visión, una alucinación causada por el cansancio o por el miedo mismo, pero después, las historias comenzaron a coincidir. Tragué saliva. ¿Qué historias? El sacerdote suspiró profundamente. Se decía que el Papa abandonaba el Vaticano y recorría las calles de Roma en busca de placer. El silencio que siguió fue más perturbador que sus palabras. ¿Placer?, repetí, sintiendo que la respuesta no me gustaría. Piamonti asintió. Sí, pero no solo con mujeres. Bajé la mirada. ¿Se iba con prostitutas? Esa era la versión más suave de los rumores. Algunos decían que lo habían visto con hombres también, otros que había sido visto copulando con bestias en establos, en plazas abandonadas, en los rincones más oscuros de la ciudad. Me recorrió un escalofrío. «Eso es imposible». «¿Lo es?», preguntó Piamonti con una expresión de preocupación. «Yo no estoy aquí para decidir qué es verdad y qué no. Solo sé que, cuando estos rumores se esparcieron, la fe de la gente comenzó a tambalearse. Me quedé en silencio. Imagínelo. Roma era el centro del mundo católico. El Papa era el representante de Dios en la tierra, el líder absoluto de la Iglesia. Pero si las historias eran ciertas, si era un pecador de esa magnitud, un hombre que no temía romper con los votos más sagrados, entonces, ¿qué quedaba de la Iglesia? El aire se sentía más denso en la habitación. Hubo disturbios, continuó. La gente estaba enardecida. No se necesitaban pruebas, solo bastaba el rumor, la sombra de la duda. Algunos fieles abandonaron la iglesia. Otros exigían respuestas. Hubo misas interrumpidas por gritos de protesta. Hubo ataques a templos. El descontento se extendió como una peste. Lo que decía tenía sentido. La fe, al final, se sostiene en la creencia, en la confianza de que los líderes religiosos son justos, santos, ejemplos a seguir. Pero si ese hombre, el más sagrado de todos, era visto entregándose a la lujuria más abominable, ¿qué esperanza le quedaba a la gente? Los cardenales sabían que no podían ignorarlo más, susurró Piamonti. No enfrentarlo significaba dejar que la iglesia colapsara bajo el peso del escándalo. Me froté el rostro tratando de procesar lo que estaba escuchando. Así que finalmente alguien decidió enfrentarlo, dije en voz baja. Sí, respondió el sacerdote, con un destello de tristeza en los ojos. Pero no sería un desafío como los anteriores. Esta vez ya no se trataba solo de religión, sino de supervivencia. Piamonti hizo una pausa. Se reunieron en secreto. 8 cardenales, hombres de poder dentro de la Santa Sede, no porque quisieran salvar la fe, sino porque sabían que, si no lo detenían, pronto la gente intentaría derribar las puertas del Vaticano con sus propias manos. Su voz se tornó aún más grave. Era enfrentarlo a él, o enfrentar a la multitud.
El padre Piamonti entrecerró los ojos y tomó un largo respiro antes de continuar su relato. No fue una decisión fácil, dijo, pero aquellos cardenales sabían que no había otra salida. No podían simplemente asesinarlo, no podían entregarlo a la multitud, ni siquiera podían encarcelarlo sin levantar sospechas. Solo quedaba una opción: un exorcismo. Me removí en mi asiento. ¿Un exorcismo al Papa? Así es, afirmó con un tono sombrío. No fue un simple ritual, no era algo que pudieran hacer como si estuvieran sacando a un espíritu cualquiera. Sabían que, si las historias eran ciertas, si el Papa había llegado a ese punto, entonces lo que llevaba dentro no era una sola entidad, sino varias. Se inclinó hacia adelante y me miró fijamente. Aquellos cardenales descubrieron algo aterrador. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El Papa estaba poseído por 6 demonios. Un silencio espeso se instaló en la sala. ¿6? 6, repitió. Y cada uno de ellos representaba un pecado o una calamidad para la humanidad. Piamonti tomó un rosario que colgaba de su cuello y lo sostuvo con fuerza. El primero era Asmodeo, el demonio de la lujuria, aquel que se alimenta del deseo carnal, de las perversiones más oscuras, de la degeneración sin límites. Tragué saliva. El segundo era Mamón, el demonio de la avaricia. No solo se alimenta del oro, sino del ansia de poder, del deseo insaciable de controlarlo todo. Mi piel se erizó. El tercero era Belcebú, el señor de la gula, no solo de la comida, sino del exceso, del derroche, del consumo desmedido de placeres terrenales. Me llevé una mano a la boca. El cuarto Samael, el demonio de la ira, de la violencia sin sentido, del caos, del placer por la sangre derramada. Piamonti cerró los ojos por un momento, como si intentara contener algo dentro de sí. El quinto era Leviatán, el demonio de la envidia, aquel que siembra celos, odio y traiciones, el que corrompe el alma con resentimiento. La habitación parecía haberse vuelto más fría. Y el sexto, el peor de todos, Lucifer, el ángel caído, la soberbia encarnada, aquel que desafió a Dios mismo. El aire se sintió denso. El Papa no era un hombre poseído por un demonio, murmuró Piamonti. Era un cascarón ocupado por 6 entidades infernales. Mi mente intentó procesarlo. ¿Cómo pudieron exorcizar algo así? El sacerdote sacudió la cabeza. No fue un exorcismo común. Se prepararon durante días, ayunaron, oraron sin descanso. Sabían que estaban por enfrentar algo que ningún otro sacerdote en la historia había enfrentado. Tragué saliva. Lo hicieron en el lugar más sagrado de la iglesia, a puerta cerrada. Solo los cardenales más fuertes espiritualmente participaron. Sellaron el recinto con símbolos sagrados, pusieron reliquias en cada esquina, y aún así, todos murieron. Mi corazón se aceleró. ¿Todos? Uno por uno, asintió. Algunos fueron despedazados por fuerzas invisibles, otros se desplomaron, como si su alma hubiera sido arrancada de sus cuerpos. Hubo quienes ardieron en llamas de la nada, y otros cuyos cuerpos simplemente se marchitaron hasta quedar irreconocibles. Mis manos sudaban, pero lo lograron. Sentí que mi pecho se oprimía. ¿Lograron expulsar a los demonios? Piamonti negó con la cabeza. No pudieron sacarlos, pero los debilitaron. No entendía. Entonces, el sacerdote entrelazó las manos sobre la mesa. Encerraron al Papa en un calabozo dentro del recinto sagrado, un lugar que solo unos pocos conocen, sellado con todas las protecciones que la Iglesia pudo ofrecer. Mi piel se erizó. ¿Y lo dejaron ahí? No podían hacer otra cosa, murmuró. Ya no era un hombre. No podía gobernar. No podía caminar entre la gente sin que el mal lo rodeara. Su cuerpo quedó sellado en una celda oscura, un sitio donde su presencia no pudiese seguir contaminando el mundo. Sentí náuseas. Pero, si lo encerraron,
Alguien tuvo que reemplazarlo. Piamonti asintió lentamente. Así es. Se designó a otro papa de inmediato. Alguien que pudiera restaurar el orden, que trajera paz y devolviera la fe a la gente. Me froté el rostro, tratando de ordenar mis pensamientos. Entonces, ¿la iglesia siguió adelante como si nada? El sacerdote no respondió. Solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Es lo que la historia oficial dice, susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún tengo muchas preguntas. Piamonti exhaló lentamente. Y yo no tengo todas las respuestas. El silencio nos envolvió como un sudario. Y, por primera vez en mi vida, sentí miedo de la verdad. No sé si era la forma pausada en la que el padre Piamonti hablaba, o si realmente algo más llenaba el espacio, pero sentía una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Padre. Mi voz sonó apenas como un susurro. ¿Qué pasó con aquel papa después de ser encerrado? El sacerdote no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en el suelo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa, un tic nervioso que no había mostrado antes. Lo que dicen los escritos es inquietante, dijo al fin. No me gustó el tono con el que lo dijo. El calabozo donde lo metieron en un principio no fue suficiente. Fruncí el ceño. No fue suficiente. Los guardias que lo vigilaban comenzaron a morir, explicó. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados en sus celdas con los ojos abiertos, mirando al vacío, con el rostro congelado en una mueca de terror absoluto. Parecía como si hubieran visto algo tan espantoso que sus corazones se detuvieron al instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pero, ¿de qué murió exactamente esa gente? Piamonti negó con la cabeza. Nunca se supo con certeza. Los médicos de la época no encontraron signos de enfermedad o heridas visibles. Simplemente murieron, con los músculos de sus rostros tensos, como si hubieran gritado hasta su último aliento. Tragué saliva. Entonces lo trasladaron. Muchas veces, afirmó el sacerdote. Lo movieron en secreto, siempre a lugares más oscuros y profundos dentro de los recintos sagrados. Primero, lo enviaron a un monasterio en las montañas, donde se creía que la distancia del mundo lo mantendría bajo control. ¿Funcionó? No. Los monjes que lo custodiaban comenzaron a experimentar visiones. Decían que, por las noches, escuchaban una voz dentro de sus cabezas que los incitaba a arrancarse los ojos, a abrirse el vientre con sus propias manos. Mi piel se erizó. Muchos de ellos acabaron de formas horribles. Los pocos que sobrevivieron huyeron y jamás volvieron a pisar tierra sagrada. Hice una pausa para respirar. Y después, el Vaticano ordenó su traslado nuevamente. Esta vez, lo llevaron a una cripta sellada bajo una catedral en Francia, un sitio donde la luz del sol jamás tocaba las piedras. ¿Y qué pasó ahí? Al principio parecía que todo estaba en calma, explicó el sacerdote. Los muros estaban bendecidos, las oraciones eran constantes, y los guardias que lo custodiaban eran hombres de fe inquebrantable. Pero con el tiempo comenzaron a suceder cosas. ¿Qué cosas? Piamonti apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Los escritos dicen que los muros comenzaron a sangrar. Mi piel se puso de gallina. ¿Sangrar? Sí, afirmó. Líneas gruesas de un líquido oscuro que escurría, como si el mismo edificio estuviera vivo, y muriendo lentamente. No dije nada. Los sacerdotes intentaron contener lo que fuera que ocurría con rezos y ayunos, pero un día, simplemente, lo encontraron vacío. Se me secó la boca. ¿Cómo que vacío? El Papa, o lo que quedaba de él, ya no estaba ahí. El silencio se volvió insoportable. ¿Y dónde lo encontraron? Piamonti inhaló profundamente. Días después, los altos mandos de la iglesia recibieron un mensaje. Era solo una frase, escrita con tinta negra en una hoja de pergamino antiguo.
Hice un esfuerzo por tragar saliva. ¿Qué decía? El sacerdote me miró con gravedad. Ya estoy en casa. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿En casa? La santa sede papal. El pánico me recorrió como un golpe de agua helada. ¿Cómo llegó ahí? Piamonti negó con la cabeza. Nadie lo sabe, pero lo encontraron en las criptas más antiguas del Vaticano, encadenado y en aparente estado de letargo. Desde entonces, ahí permanece. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. «¿Y si sigue vivo?», murmuré. Piamonti sonrió con tristeza. «No hay «y si», sigue vivo». Me temblaron las manos. «Eso significa que…», el sacerdote asintió. «Cada vez que un papa muere, los cardenales eligen un sucesor. Y, según la leyenda, en cada cónclave hay un candidato que no es un simple hombre de fe. Uno que no está ahí por la voluntad de Dios, sino por la de algo mucho más oscuro. El Papa Negro», susurré. «Así lo llaman», dijo el sacerdote. No por el color de su piel, sino por la malicia de su alma. El frío que sentí en ese momento fue indescriptible. «Entonces, ¿la profecía es real?». Piamonti no respondió, simplemente hizo la señal de la cruz. La entrevista terminó ahí. Pero el miedo, ese me ha acompañado desde entonces.